Iniciamos este tema con un interés muy importante y fundamental. Nosotros tenemos una relación con Dios que puede ser muy fructífera. Es más, está llamada a ser completamente fructífera. Pero a veces tropieza en un detalle, es que no comprendemos la naturaleza de nuestro Dios. Y muchas veces, por no comprenderla, terminamos cuestionándola, porque el Señor no actúa humanamente. Nosotros queremos humanizarlo, es otra cosa, y a veces nosotros cuestionamos a Dios. ¿Por qué? Porque no actúa como yo lo haría, como me parece lógico. Y vamos a ver un pasaje donde esto le ocurrió a un grupo de personas con un personaje aquí que dentro de la parábola representa a Dios. Vamos a Mateo 20. Dentro del Evangelio de San Mateo, el capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el 15, vamos a hacer esta lectura. Vamos a conocer cómo un grupo de personas no comprendieron al hombre, al propietario, al padre de familia que representa a Dios. Y cómo corregir, porque tal vez nosotros hemos caído en esas actitudes, o cómo evitar antes de que caigamos en esos errores. Dice Mateo 20, versículo 1 en adelante. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Bueno, vamos a ver estos dos primeros versículos. Un hombre que en esta parábola, ojo, muy interesante, no solamente se le describe como un propietario, sino más bien como un padre de familia. ¿Por qué Jesús pone ese detalle interesante para presentar dentro de todo su responsabilidad, su factor humano, su familiaridad, el amor de padre? Pero aquí él no estaba llamando a sus hijos, sino que estaba buscando a jornaleros, a obreros para trabajar en su viña, y el padre de familia les informó de antemano cuál era la paga de sus obras. Así mismo es Dios. En este pasaje recordamos que Dios, por medio de su palabra, nos adelanta cuál es el fin de nuestros actos, para que nadie se declare sorprendido. Por eso el Señor pone mandato y vemos que muchas veces lo liga a la promesa. Él nos promete, nos dice qué va a ocurrir con nuestra vida para que no nos dé por sorprendido, pero también para que nosotros tengamos en una forma respetuosa, temerosa de Dios, reverente, también la libertad de decirle, Señor, tú me prometiste, así que yo confío, pero no reclamar, sino más bien descansar en que Él va a hacer algo en mi vida y no va a ser sorprendente, va a ser conforme a lo que Él me prometió. Estos obreros recibieron, antes de empezar a trabajar, ya una oferta, 1 denario al día. Seguimos la lectura, versículo 3, ahora, 3 en adelante. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vi a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros la viña y recibiréis lo que sea justo. A ellos les dijo que les iba a hacer justicia. No les dio un precio específico, no les dijo cuánto valía su trabajo, sino más bien les voy a dar lo que es justo. Me llama la atención que estos hombres no lo pensaron ni un minuto, de una vez fueron a trabajar. Ahí no dice que ellos preguntaron, ¿qué es para ti lo justo? ¿Qué es para mí? Vamos a ver si coincide lo justo, háblame claro, como hablamos nosotros, háblame frenteado, ¿no? Como hablamos nosotros aquí en nuestro país, pues. ¿Por qué le decimos a la gente, háblame frenteado? O sea, dímelo de frente, no me vengas con cuentos, porque no confiamos en las personas. Ellos sí fueron confiadamente tras el trabajo que le ofrecía el señor de la viña, el padre de familia. Y en efecto también nos confirma algo, que a los demás jornaleros, los que fue llamando en otros turnos, les ofreció lo justo, porque nunca es injusto. Este personaje representa a Dios. Recuerden que como parábola, el Señor Jesús exaltaba al Padre. Y porque ciertamente, como dice el primer versículo, el reino de los cielos es semejante a un hombre. O sea, estaba hablando del reino de los cielos presidido por Dios. Bien, entonces, volviendo a la lectura, habíamos quedado en que a todos le ofreció lo que es justo, porque Él nunca es injusto. Versículo 8.
Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando, interesante esto, desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca a la hora 11 recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. El padre de familia no se trató oculto. Primero, aquí hay algo interesante. ¿Por qué él llamó primero a los últimos? Cuando yo tengo algo secreto, algo que no quiero que la gente sepa, porque yo sé que no es ético, no es correcto, no es legal, no es lo adecuado, yo lo hago a escondidas. Si él hubiera hecho algo injusto en su corazón, en su conciencia, él dice: esto que voy a hacer es oscuro, no está bien. ¿Sabes qué? Vamos a salir primero de los que llegaron antes, los que le ofrecí el denario. Cuando ellos estén bien lejos, entonces le doy ahí bajo con un sobrecito, no oculto, el denario, y sabes que no le digan nada a nadie, ¿eh? Si no, no los vuelvo a llamar y hasta los amenazo o lo que sea. No, ellos fueron llamados primero. O sea, el Señor dijo: sabes qué, que todo el mundo sepa lo que yo doy. Claro que el Señor, con eso, el Señor de la tierra, se expuso a que lo malinterpretaran, a que lo juzgaran. Entonces, vamos a ver que el padre de familia no hizo trato oculto. Puso de manifiesto su obra, claro. Pero él no le preocupaba porque él sabía algo, que él era justo e íntegro, como Dios es justo e íntegro. Efectos de eso, versículo 11 en adelante. Y al recibirlo, estos hombres, los que habían empezado primero, murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiera con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Duro. Miren, estos hombres habían convenido con el señor de la viña, con el padre de familia, un denario. Ellos esperaban algo más. ¿Por qué? Como a veces yo del Señor estoy pidiendo cosas que Él nunca me ofreció. El Señor no está obligado, y eso, ¿sabes qué entra? Ahí esto me recuerda la declaración, la doctrina de la confesión positiva. Decláralo, decrétalo. Voy a decretar lo que el Señor nunca me ofreció, lo que Él no tiene la obligación. Porque yo soy pastor, porque yo soy hijo de príncipe, porque los príncipes no tocan el suelo, sino que van en auto. Y aquí estoy haciendo alusión directa, para que no quede como una indirecta, a un pastor aquí en Panamá, que en una manifestación pro familia, si no me equivoco, él iba en carro, y cuando le preguntan: ¿por qué estás en tu auto? Es que, o sea, soy príncipe, los príncipes, hijo de rey, hijo de príncipe, con estas palabras más o menos lo está diciendo. No podemos ir como los demás. Miren cómo a veces nosotros damos muy mal ejemplo, porque comenzamos a reclamar cosas que Dios no nos ha ofrecido y queremos entonces estar por encima de los demás. Porque es que yo comencé en la misión antes. Y esto me puede llevar a decir cosas peligrosas como: oiga, en tiempo de cuarentena, acuérdense, el pastor, no sé qué comerán ustedes, pero el pastor no puede comer mal, obvio. El pastor no puede dormir peor que los demás. Comienza a reclamar cosas improcedentemente, dañando el corazón de las personas y presentando un Dios que no es el verdadero Dios, porque el Señor es justo y sobre todo Él es soberano de hacer lo que Él considera apropiado. Para unos fue justo, para otros fue justo también, y les extendió su misericordia. Para todos Él fue misericordioso y quiso darle lo que ellos necesitaban. Lo que pasa es que nuestra justicia es imperfecta porque es humana. Miren, es curioso porque el padre de familia no estaba premiando la vagancia de jornaleros que trabajaron menos. No. Ellos eran hombres dispuestos a los que simplemente no les había llegado su oportunidad de prosperar. Ellos no estaban ahí en una actitud de vagancia, porque cuando recuerden que Él fue por ellos, ¿por qué ellos no estaban trabajando? ¿Por qué no estaban haciendo nada? Porque ellos no habían recibido la oportunidad. Porque de hecho el versículo 6, recuerden que Él les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y ellos le dijeron: porque nadie nos ha contratado. ¿Qué dice el vago? Porque estoy descansando, porque estoy cansado, porque
yo tengo derecho a mi relax, yo tengo derecho a pasarla bien. Miren, la persona cuando no quiere trabajar es una cosa que la otra que no ha podido. Recuerdo que incluso cuando estábamos en un lugar de San Miguelito hace años, cuando no presentía que iba a quedar dirigiendo acá a la iglesia, hice una brigada en un sector que se llama La Pavita, muy cerca de Cerro Batea del Cucuy. Entonces recuerdo que ahí Jessica, sobre todo, era muy emprendedora, consiguió opciones de capacitación para muchachas para que ellas pudieran trabajar en la costura y todo. Y recuerdo que las muchachas decían, no, es que no queremos. El taller donde le iban a capacitar gratuitamente y le iban a ofrecer después de 15 días un trabajo estaba ni a 100 metros, pero ellas no querían. Ellas no están desocupadas porque no le habían dado la oportunidad, sino porque no querían. Por eso que uno tiene que preguntarle a la persona, ¿por qué estás viviendo así? Y hay personas que dicen, es porque no quiero cambiar, y otras es porque no veo cuándo salgo de esto. Y entonces ahí viene el Señor, el Padre de familia, y les da respuesta. Pero nosotros humanizamos a Dios, vuelvo y repito, y cuestionamos. Entonces nos disgustamos con el Señor porque Él no es justo, según nosotros. Mire, gracias a Dios, Dios no es justo conforme a nosotros, porque entonces para nosotros es muy fácil reclamar lo que no hemos recibido y no lo que ha costado. Porque siempre habrá alguien que su salvación le costará mucho más. Hay personas que su salvación les costó la muerte. No solamente en la iglesia primitiva, donde fueron martirizados, sino en la iglesia actual, donde incluso una noticia que leí ayer de una de las naciones musulmanas, donde le están diciendo a la persona, si no te conviertes a nuestra fe musulmana, te matamos. Imagínense qué método de evangelizar. Si aquí uno a veces le dice a la persona, si no recibes a Cristo, bueno, ¿qué te puedo decir? Hasta nos da temor decirle, no puedes recibir la vida eterna. Sin embargo, allá son taxativos, amenazantes o terribles. O te vuelves musulmán o te matamos. Y hay personas que están dispuestas a morir. A eso no lo reclamamos. Señor, ¿por qué no podemos vivir en una sociedad tan dura? Normalmente cuando nosotros reclamamos derecho, no es porque decimos, Señor, a mí me estás tratando demasiado suave y a los demás lo tratas con dureza. Normalmente cuando reclamamos derechos es porque queremos más, no porque exigimos que venga sobre nosotros mayor carga. De hecho, queremos estar más desocupados. Volviendo al punto, a mí me llamó la atención que el padre de familia, que evidentemente representa a Dios, es un hombre próspero porque trabaja y sabe tomar decisiones. Sin embargo, los jornaleros ignoraron que esos dos aspectos para criticarlo. Para yo no criticar a Dios, debo respetar dos cosas. Su naturaleza. Debo primero respetar su naturaleza y que Él no va a descender a mi imagen. Él no va a descender a mi nivel. Por eso es que bien cita esa frase que dice, Dios siempre sabe por qué hace las cosas, ¿sí? ¿Por qué a unos les va más suave, con unos tienen una carga más ligera? Yo no lo sé, porque a veces hay personas que hacen una oración y al minuto lo reciben todo, y hay personas que por años piden y son buenas personas, no lo sé. Pero algo que yo quiero que hoy tengamos claro es hasta qué punto yo a veces me he separado de Dios, porque yo no entiendo por qué yo recibo lo mismo que otros, aunque a mí me haya costado más. Porque estas personas tienen la salida fácil y a mí me cuesta todo el día estar orando, llorando, clamando. ¿Por qué he permitido que el no entender a Dios me separe de Él? Yo tengo que entender es algo. Él sabe por qué hace las cosas. Él sabe por qué ser justo y con quién ser justo. Y al final de cuentas, la misericordia que extiende a los demás no le quita a uno la promesa. Vuelvo y repito, a los primeros le ofreció el denario. Él no les descontó nada. Les dio exactamente lo que ellos habían aceptado recibir. Yo del Señor no tengo que andar mirando tanto lo que los demás reciben, porque ahí también me peligra mi corazón. Yo no puedo decir, Señor, las cosas van a ser así como yo quiero que sean. Más bien, gloria a ti, porque no entiendo, pero sé quién eres tú. Yo no necesito entender a Dios. Y tal vez por querer entender siempre a Dios, termino desacreditándolo porque le doy un carácter equivocado y a veces hasta le pongo pecados sin ser pecado, simplemente porque no se ajusta a mis parámetros. ¿Es lícito para el Señor hacer, era lícito para el Señor hacer lo que quería con lo suyo? Sí, claro que sí. ¿Era lícito tener envidia y decir, Señor, tú no eres bueno? No era lícito para esos obreros.
Nuestro Señor es bueno, aunque yo no lo entienda. Nuestro Señor es bueno, aunque no me gusta lo que hace. Nuestro Señor es perfectamente bueno y perfectamente sabio cuando Él, con su poder y con su potestad, determina cómo hacer las cosas. En la iglesia primitiva hubo personas que fueron masacradas, fueron torturadas, pero sin embargo tenemos a un Juan que murió en su vejez. No es que murió en un palacio, porque no murió en palacio, él murió fruto de su destierro en la isla de Patmos, un lugar terrible. Pero ¿por qué tuvo más vida que los demás? ¿Porque era el discípulo amado? No, porque simplemente todos eran amados. Hay algo que se llama la soberanía de Dios. Con esto yo quiero que entonces nos reconciliemos con la soberanía de Dios, porque tal vez nosotros como los obreros hemos cuestionado al Señor en muchas ocasiones. No lo cuestionemos, más bien, Señor, reconocemos que tú tienes toda la libertad de hacer las cosas. Yo no lo entiendo y por eso vamos a orar. Señor, perdónanos porque vemos esta parábola donde yo me puedo ver reflejado porque yo no entiendo por qué tú tienes más misericordia con unos que con otros, según lo que yo entiendo. Porque a uno le das más rápido que a otros, porque uno se esfuerza menos que otros. Cuestionarte es cuestionar también tu integridad, tu sabiduría y tu bondad. Tú haces lo que quieres porque tú eres el dueño de todo y porque tu querer es santo, sobre todo tu querer es santo, el mío no. Gracias, Señor, porque este pasaje, esta parábola es un llamado a la humildad delante del Señor, guardar silencio delante del Señor. Es más bien preguntarle al Señor, ¿qué puedo aprender de esto más? ¿Qué puedes tú cambiar con respecto a esto que no me gusta de ti? Muchas veces, Señor, yo te pido que tú cambies y no es enséñame a través de las cosas que yo no comprendo. Bendito eres, Señor, que quieres llenarme de sabiduría y que para llenarme de sabiduría no te preocupa que yo piense mal de ti. En tu integridad tú haces cosas que yo puedo cuestionar porque tú no guardas apariencias delante de mí. Gracias, Señor, por no guardar apariencias delante de mí, por el contrario, hacer las cosas buenas porque tú sabes que son buenas, aunque todo el mundo crea que son malas. Bendito eres, Señor, y por eso hoy te bendecimos, te seguimos bendiciéndote, diciendo, sabemos que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y completa es tu sabiduría, así como maravillosa es tu bondad. Bendito eres, te lo decimos nuevamente, en nombre de Jesús. Amén.